Ser madre era una de las, y yo creo que es una de las cosas más altas que puede alcanzar una mujer. Ser puerta de vida. Ese privilegio no lo tenemos los hombres. Las mujeres son las que traen al mundo seres nuevos. Es maravilloso. Del vientre, qué cosa, qué milagro tremendo, ¿no? Normal. Hoy ser madre es un problema para muchos. En 10 años se han hecho 50 millones de abortos en este mundo. ¡Wow! 50 millones, ¿eh? Una nación entera ha muerto. No obstante, aún en lo natural, no se conoce un amor mayor que el amor de la madre. ¿No? Cuando la madre ama. Aleluya. Muy bien. El domingo pasado hemos hablado un tema que a mí me pareció muy importante y que creo que es importante. Yo quiero hacer la segunda parte de este tema. No obstante, tengo que hacer un pequeño repaso, para que podamos poner a tono aquello que por ahí no lo pudieron escuchar. Y además nosotros para refrescar nuestra memoria. Quisiera que en primer lugar nos pusiéramos un poquito en el contexto de nuestras vidas. ¿Quiénes somos? Cantábamos una canción que dice, Liliana lo leía, formaste un pueblo para tu gloria, un pueblo para alabar a Dios. El propósito de Dios siempre ha sido el mismo. Dios ha formado y forma un pueblo para su gloria. Para Dios, su propósito es más importante que las naciones, es más importante que los imperios, que Roma, que Rusia, que Estados Unidos, que Asiria y Nabucodonosor, allá, Babilonia. Los imperios para Dios no son nada. Las naciones, dice su palabra, le son como la gota de agua que cae por el cubo. Cuando usted tiene un cubo lleno de agua y cae una gotita, esos son las naciones para Dios. Le son como el polvo menudo de la balanza que no se tiene en cuenta, como el polvito que hay cuando uno llega a una habitación que no se limpia hace unos días. Pero no su iglesia. El propósito de Dios es su iglesia. Sus ojos están sobre su iglesia. El propósito de Dios es llevar a su iglesia a término. El propósito de Dios, incluso nosotros esperamos su venida, y no es que su venida se retrase, porque Dios nunca llega tarde. Dios no tiene cuidado de la cizaña, pero tiene cuidado de que ningún grano de trigo falte de todo aquello que se ha propuesto. No hay uno de los que Dios ha escogido que se fuese a perder. Amén. Dios formó un plan para con esto, y este plan lo formó con Abraham. A través de Abraham Dios empezó a formar un pueblo. Nació Isaac, nació Jacob, de Jacob salieron las 11 tribus de Israel, pero todo eso, ese plan de Dios para Abraham, porque en Abraham serán benditas todas las naciones, nosotros también somos hijos de Abraham, dice Pablo, ¿no? Somos descendientes de Abraham por la fe. Pero todo lo escrito en el Antiguo Testamento es para mostrarnos a nosotros, es sombra de lo porvenir. Si nosotros realmente nos damos cuenta de que hemos sido escogidos por Dios para formar parte de un mundo nuevo, porque es lo que va a ser, aquí vi una tierra nueva y un cielo nuevo, y las cosas viejas pasaron, ya no serán más. Somos llamados a una cosa completamente distinta de lo que hoy estamos viviendo.
Y mientras nosotros vivamos de este lado de la gloria antes de su venida, vamos a vivir cosas tristes y terribles, porque vamos a vivir. Está profetizado. Ya estaba escuchando a un pastor de MacArthur que estaba hablando de la guerra y mostrando en la Biblia todo lo que va a pasar. La Biblia dice todo. Y morirá mucha gente y pasarán muchas cosas en este mundo. Estamos al borde de la presencia del anticristo, al borde. Por eso creo muy importante entender, nosotros tenemos un rumbo, hemos entendido el rumbo de la iglesia. Somos una iglesia que tiene una característica del amor, y de la solidaridad, de la piedad. De que el que llegue a nosotros no se sienta defraudado, sino se sienta cobijado, amado, atendido. Después, si es agradecido o no es agradecido con Dios, es un tema aparte. Eso nosotros no tenemos que dar esperando recibir. ¿Amén? Amén. Por eso voy a volver a leer esto y vamos a ponernos en situación. Este hombre, el rey Asa, era el bisnieto de Salomón, del rey Salomón, hijo de David. Un rey precioso, el rey Asa. Y en esa época los reyes, en los países, el más fuerte se comía al más grande. Esto era así, ¿no? Venía, tomaban un pueblo y lo tributaban, y ese pueblo tenía que empezar a pagar impuestos toda su vida o luchar por su libertad. En el tiempo de muchas guerras. Dice así en el capítulo 14 de Segunda Crónicas, capítulo 14. Esto es un repaso, haremos un repaso de unos 15-20 minutos y después estaré una hora y media más. Es un chiste, porque a veces me lo creo. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Escuche, 10 años. 10 años de paz en aquella época era algo maravilloso. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Porque quitó los altares de culto extraño, los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de Aserá, mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades, cerquémoslas de muros, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová Dios nuestro. Le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa un ejército que traía escudos y lanzas de Judá de 300.000, y de Benjamín 280.000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera el etíope con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo Jehová: para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso y al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta llegar, y cayeron los etíopes hasta no quedar de ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerá, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas. Saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín.
Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Hay tiempos de guerra y tiempos de paz, dice Eclesiastés. Tiempo de juntar piedras, tiempo de esparcir piedras. Tiempo de arrasar y tiempo de abstenerse de arrasar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Acá hay tiempo de paz. Acá hay una enseñanza tremenda. Esto fue lo que hablamos. Que Dios bendiga a su iglesia en tiempo de crisis es normal. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios es bueno. 40 años Israel tuvo milagros todos los días, porque Dios es bueno. Sin embargo, Dios estaba irritado con Israel. 40 años estuvo Israel en el desierto pecando contra Dios, quemando ídolos. Tenían, ahí lo dice en Amós, tenían los ídolos de Moloch y otros ídolos que llevaban. Creían en Jehová, pero tenían un montón de otras cosas en el mismo nivel de Dios. Que Dios bendiga no significa que Dios esté agradado. ¿Me entienden lo que quiero decir? Dios es bueno, claro que es bueno. Dios responde, claro que Dios responde. Pero es una gran diferencia cuando Dios responde porque Él es bueno y porque tiene misericordia. Y otra gran diferencia que Dios esté agradado de nosotros y sea un muro alrededor de nuestras vidas. ¿Amén? El rey Asa, en el tiempo de paz, nosotros también como iglesia pasamos tiempo de crisis. Hace un mes y medio atrás, acuérdense, estábamos todos orando, estábamos todos enfermos, había un lío acá en la iglesia, no sabíamos si íbamos a vivir, si íbamos a morir, era una cosa tremenda lo que estaba pasando. ¿Amén? ¿No? Operaron a él, Juan Solís, el Juan Ibarra, todo con gripe, con COVID, toda esta historia. Dios viene con su amor y con su gracia y nos responde por misericordia. Pero lo importante no solamente es la misericordia de Dios, sino lo importante es lo que nosotros hacemos en el tiempo de paz. Cómo nos santificamos delante de Dios, cómo nos purificamos delante de Dios. ¿Qué compartimos en nuestro corazón con el Espíritu Santo que está en nuestro corazón? Si yo soy templo del Espíritu Santo y yo en mi templo pongo imágenes de Aserá, me refiero a otros dioses, si pongo otras cosas que obligo al Espíritu Santo que lo entristezco, porque Él está habitando junto a cosas que no son de Dios. Yo tengo que entender de que esto no es así. Tengo que purificarme. Tengo que ser santo, porque Él es santo. ¿Amén? Esto es lo que hizo Asa. Tiempo de paz. Sí, pero el tiempo de paz se preparó. Se preparó para poder agradar a Dios, para poder contar con Dios, para buscar a Dios de todo corazón. Asa purificó la tierra, se puso a limpiar y sacó todos los altares de otros dioses. Los sacó y en Reyes, lo hemos leído el domingo pasado, dice que echó a todos los sodomitas. Los sodomitas que echó eran hombres que eran homosexuales que practicaban el homosexualismo de forma sacerdotal. Ellos estaban en un templo pagano y ellos servían a los que venían a adorar a ese Dios de esa forma. Como las mujeres prostitutas también. Eran prostitutas sagradas. Ellos eran sodomitas sagrados. Eso significa la palabra que estamos aquí en el hebreo, la he buscado y significa eso. Sodomitas sagrados. Se fuera de aquí. Derribó los altares. Rompió las imágenes de Aserá. Purificó, buscaba a Dios de todo corazón. Esta es una figura externa, pero no es lo externo. Nosotros
lo miramos de nuestra vida espiritual, nuestra vida interior. Nosotros somos el templo y nuestro corazón es el huerto de Dios que tenemos que cultivar y limpiar de yuyos malos y de cosas que contaminan a la presencia de Dios. Mira, Dios tiene una característica, por eso les hablé de conocer a Dios. Tenemos que conocer cómo Él es. Yo sé cómo es mi esposa. ¿Por qué? Porque convivo todos los días. Yo creo que cuando me mira, cuando me dice Vivín, es porque está bien, o me va a pedir algo. Cuando me dice Cardelini, ya la cosa está que arde. ¿Sabes? Y cuando dice José Cardelini, ya retrocedo hacia atrás sin dejar de mirar. ¿Por qué? Porque la conozco. Pero Dios también. Tenemos que conocerlo como Él es. Dios dice, por ejemplo, en su palabra, no cocerás lino con lana. No se puede mezclar. Un vegetal con la lana. A Dios no le agrada. No sembrarás distintas semillas en un solo campo, contaminando lo que siembras y la tierra. A Dios no le gustan las mezclas. No le gustan las mezclas. No le gustan las mezclas. ¿Qué hay en nuestro corazón? Hay mezclas. Y yo tengo que confesar, yo me busco purificarme delante de Dios. Busco, lo dije el domingo pasado, hay personas que me hicieron mucho mal. Y yo las perdoné delante del Señor de todo corazón y lloré y ya está. Pero por ahí de golpe pasaron años y veo la foto de esa persona y me sube toda la musarela del Tano. Porque mi viejo hombre está ahí, está vivo y tengo que hacerlo morir. Cada día. Isaías dice, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios. ¿Cómo son mis labios? Yo tengo que orar mucho a Dios cada día. Yo trabajo en medio de una empresa con hombres de la industria que no son del mundo y de 3 palabras que hablan, 2 son maldiciones o malas palabras, groserías. Palabras, como dice la Biblia, soas, ¿no? Que son soes, palabras groseras, palabras que no tienen que estar en los labios del Hijo de Dios, mucho menos en el corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Y para cómo el pecado, que es anestésico, cuando yo digo una mala palabra, y hace mucho que no la digo, y la digo, me causa una sensación. Después la repito 2 veces y ya no me causa otra mala sensación. Al tercer día ya es mía, ya la incorporé en mi vocabulario y la digo y no me pasa nada. No pasa nada. Estoy contaminando mi corazón y estoy entristeciendo el Espíritu Santo. ¿Cómo miro con mis ojos? ¿Qué miro? Me escapo de aquellas miradas. Nosotros, si usted mira, el otro día estaba yo analizando, mirando así un pantallazo de la televisión, y hay algunas cosas que me gustan, como por ejemplo la casa de los empeños, o cuando transforman los autos. Esas cosas me gustan por mi oficio, ¿no? Por las cosas que yo sé hacer. Pero me puse a mirar las series que hay, todas son muertes. Todas es muerte. Un cadáver, están los laboratorios, la búsqueda del asesino, y las morgues hoy son platos de filmación, porque le abren los cadáveres, uno ve ahí todo. Nosotros vemos más muertes que un asesino profesional. ¿Y qué del sexo? Ni hablar del sexo, ¿no? Que uno está mirando una cosa inocente y de golpe, ¡pum!, te aparece una propaganda que te mete una imagen en la cabeza que después uno tiene que durar 3 horas para que Dios te la pueda borrar, para la sangre de Cristo.
¿Cómo cuidamos nuestro templo? Yo quiero y deseo y anhelo, bendición, que Dios se agrade de nosotros. Dios nos da lo que Él puede darnos sin malcriar. ¿Qué es malcriar? Cuando yo estoy haciendo cosas malas o estoy haciendo cosas impuras, Dios no me puede premiar. ¿Quién va a premiar a un hijo que le gusta jugar con meter el dedo en el enchufe? Nadie lo va a premiar. Sería un mal padre. Dios no puede premiarme cuando hay ídolos en mi corazón. Cuando no soy consciente de que soy de Él, que le pertenezco y que Él habita en mí. ¿Amén? Tenemos que ver todo esto. ¿Qué miro? ¿Qué escucho? ¿Qué digo? ¿Qué comparto? ¿Cuál es el ambiente en el cual me muevo? ¿Puedo estar en medio de la mugre y no hay diferencia? A mí en el trabajo nadie se atreve a insultar a Dios. Acá insultar a Dios en España es, bueno, en todos lados, pero acá en España es muy común. Decirle cosas muy desagradables a Dios. Delante mío en mi trabajo nadie se atreve. Porque el que se atrevió se lo dije delante de todos y le dije, cuidado que estás insultando a mi padre. Dice también que Asa construyó muros, y trato de ser rápido con esto. Asa no solamente llamó al pueblo a buscar a Dios, a guardar sus mandamientos, purificó el pueblo, quitó los altares que no eran de Dios, se limpió, dijimos, ¿vamos a Dios o no vamos a Dios? Si vamos a Dios, seamos fieles, seamos íntegros, seamos enteros. Yo no puedo ir mitad con esto, mitad con otro, no puedo jugar. Dios no acepta las mezclas ni las mitades. Él me dio todo. Él vino y se dio todo en la cruz del Calvario por mí y tiene todo el derecho a demandar todo de mí. Amén. Pero Asa edificó muros. ¿Qué es edificar muros? Es que dice el proverbio no lo tengo. El proverbio dice que como ciudad sin muros, como casa sin ventanas, es el hombre cuyo espíritu no tiene reglas. El hombre que no tiene dominio propio. El hombre que no ha aprendido a gobernarse por el Espíritu Santo de Dios. Es como una casa sin ventanas. Entra y sale cualquiera, como una ciudad sin muros. No sabemos, pero hay una forma de vivir completamente desordenada. Es importante el muro, y nuestro muro es Dios. Si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Zacarías dice, Zacarías 2:5, no lo pongas, lo voy a leer yo. Porque yo mismo, que soy el Señor, seré tu muro de protección. Seré como una muralla de fuego alrededor y además haré sentir siempre mi poderosa presencia dentro de ella. ¡Qué maravilla! Él es el muro. Construyó un muro. ¿Qué hizo Asa? Hizo buscar a Dios de todo corazón, buscar la protección de Dios, humillarse bajo su poderosa mano, obedecer su palabra, limpiar la casa, quitar el pecado para que Dios sea su muro. 10 años que dio Dios. Y después de 10 años le mandó un ejército de 1 millón de quílopes. Asa tenía 350, casi 500.000. Luego era 1 millón, eran 2 a 1, y tenía 300 carros, que son los Panzer, los tanques de hoy.
la artillería pesada, 300 carros tenía, ahí vino el ejército, de 1 millón. Y Asa dice que clamó a Dios. Dijo, Señor, en ti nos apoyamos. A vos te da lo mismo, el débil que el fuerte. Tuya es la batalla, ¿no? En tu nombre venimos, en tu nombre, tú eres nuestro guardador, tú eres nuestro muro. Dice que el ejército de Jehová, me imagino que ha venido Dios, sus ángeles habrán barrido 1 millón de personas. Huyeron como locos y no quedó ni uno, los deshizo Jehová. Y ahí los del pueblo de Israel, recogiendo, el pueblo de Judá, recogiendo todo el botín. Imagínense 1 millón de personas dejando las armas, los escudos, las joyas, porque se llevaban las joyas, los cofres, la ropa, todo ahí. ¡Qué victoria tremenda! Porque confiaron en Jehová. Esta tiene que ser nuestra perspectiva de la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos miembros los unos de los otros y nos ayudamos por nuestras coyunturas, cada uno en su lugar, los pastores, los hermanos, ayudándonos unos a otros, dándonos el crecimiento. Esa es la tarea pastoral, para que la iglesia crezca a la estatura de un varón perfecto, conforme a Jesucristo, para que no seamos como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, como casas sin ventanas. Mire lo que pasa. Capítulo 15. Y esto sí ya es el mensaje de hoy. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, profeta. Y le dijo, oídme Asa, y todo Judá y Benjamín. O sea, la palabra no era solamente para Asa, sino para todo el pueblo. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Esta es la condición. Si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otro, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, porque hay recompensa para vuestras obras. ¡Wow! En un mundo tan loco, tan lleno de guerra, no es como el mundo de ahora, ¿eh? Bueno, ahora está más o menos, porque están pasando muchas cosas. Antes venía, qué sé yo, un pueblo vecino y invadía un pueblo y mataban a todos, se llevaban las cosas. Versículo 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová, escuche, con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento,
porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová le dio paz por todas partes. Aún Maca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de Aserá. Y Asa destruyó la imagen, la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto los lugares no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado, lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. ¡Qué maravilla! 20 años más, habían pasado 15 años cuando vino la guerra. 15 años habían pasado. Y ahora Dios dice, hasta el 35 años, 20 años más de paz. En primer lugar, Asa cobra ánimo. El versículo, Asa cobra ánimo. Cree. Toma la palabra de Dios. La toma. Se da cuenta que es palabra de Dios y que Dios está con ellos. Lo acaba de ver en la batalla, pero ahora viene la bendición del profeta diciéndole, seguí por acá, este es el camino. Este es el camino. Y ahora yo te apoyo y le hablo a todo el pueblo de Benjamín y de Judá que yo estoy contigo. Le doy un respaldo de autoridad sobre el pueblo. Tremendo. Por la bendición. Y Asa le creyó. Por ánimo. Si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Qué lindo. Se esforzó más en la idolatría, que es el mayor de los pecados. Todo aquello que tenga el mismo o más valor que Dios, para mí es un ídolo. Sea lo que sea. Que sus hijos, el que no deja padre, madre o hijo por causa de mí, no es digno de mí. El que aún no renuncia a su propia vida, es decir, a mis propios deseos y mis propios planes, para someterme a los planes de Dios, no puede ser mi discípulo. El que pone su mano en el arado y mira para atrás porque está amando lo que está dejando, no puede ser mi discípulo. ¿Amén? Lo dice el Señor. Pero no lo dice con una característica de decir, qué pesado ese cristiano. No, hermano mío. El camino de la cruz es el camino de la libertad, del gozo, del amor. Dios me da todas las cosas. Me las devuelve, pero me las devuelve por amor y por gracia. Pero coloca mi corazón en el lugar correcto. Dios primero, todo lo demás después. ¿Amén? Restaura el altar. ¿De qué estamos hablando? De la adoración. Restaura la adoración. Esto que hacemos, que parece, bueno, esta gente se junta a cantar, cantan 7 canciones y esto es ministrar a Dios. Estamos ministrando a Dios delante del trono de su gracia. Hay ángeles acá alrededor llevando la alabanza. Hay ángeles, estamos delante del trono de su gloria y Dios está mirando y recibiendo un perfume de olor grato de parte nuestra. Y en la medida en que nosotros vengamos con corazones santificados, con manos limpias, más glorioso será el perfume que Dios reciba delante de Él. ¿Amén? Restaurar el altar. Dedicarme a la adoración. La adoración es lo más precioso que tenemos. Adoración no es solamente cantar. Adoración es vivir en santidad. Adorar a Dios todos los días de nuestra vida, en todo momento. Pero cuando nos podemos juntar, su pueblo, a alabar su nombre, a poner nuestros corazones, me imagino que Dios debe hacer
fiesta en los cielos. Amén. Dice que hace una gran reunión. ¿Se puede apagar esto? Puede venirlo fuera. Hace una gran reunión, pasa. Y dice que en el versículo 9 dice: después reunió a todo Judá, Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín y Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Qué importante que es esto. Cuando hay hombres temerosos de Dios, cuando hay mujeres temerosas de Dios y ven dónde está la mano de Dios, donde se predica la palabra de Dios, donde la presencia de Dios es honrada y donde Dios manifiesta su gloria, la gente que busca a Dios va a ese lugar. Es la mejor gente. ¿Ven? Abrid las puertas, y entrará gente justa, guardadores de la palabra, dice la Biblia. Qué precioso que es cuando vemos hombres santos dispuestos que vienen y dicen: no, yo sé que Dios está acá. ¿Amén? ¿Cómo se siente eso? Cuando la iglesia realmente camina, es una iglesia sana. No es una iglesia enferma, no es un cuerpo mutilado, no es una iglesia que está ahí tirada con suero. No, no. Una iglesia que camina, una iglesia que sabe cuidar su corazón delante de Dios, una iglesia que sabe amarse unos a otros. A veces somos amados y el que es amado no se da cuenta que es amado. Somos tan duros, no, por ahí no nos creemos que somos dignos de ser amados. Y la verdad es que, bueno, a mí no me aman. Por ahí eres tú el que tiene una pared y que no dejas que te amen. ¿Amén? Muy bien. Hace la reunión y los hombres se suman, los hombres temerosos a Dios se suman. Dice la promesa del compromiso, en el versículo 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarán a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma. ¿Cuántos de nosotros se atreverían a hacer esta promesa? De todo corazón y de todo el alma. Ese es el llamado. Nunca el llamado fue menos. Nunca, nunca. A Dios no le interesa una parte de mí, porque es menospreciado. Él se siente menospreciado. Como el judío que traía la oveja enferma, le perdió un ojo a la oveja, pero bueno, que está lo fresco de ofrenda, ¿sí? ¿No? Y dice: ¿sí? ¿Es así? Dice que buscarán a Jehová, Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscara a Jehová, Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Acá ya interviene el antiguo pacto. ¿Ven? El antiguo pacto. Nosotros estamos bajo otro pacto, porque el Señor nos dice: aunque nosotros fuésemos infieles, Él sigue siendo fiel. Y vuelve a tener misericordia hasta que nos lleva a una crisis. Y cuando estamos en la crisis y nuestro corazón se vuelve: ay, Dios mío, yo me aparté de ti. Y dice: bueno, volvé ahora. Dice en el versículo 14: y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocina. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. ¡Qué hermosura esto! Con alegría. Es decir, Dios me está dando una oportunidad. Dios está queriendo cuidarme. Dios está ofreciéndome este pacto de amor, de gracia, de misericordia. Dios está poniendo sobre mi vida esta capacidad de poder estar en comunión con Él. Lo juraron, dice, con toda el alma.
lo juraron de toda voluntad, de todo corazón. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! ¡Gran júbilo! Y sonaban los sofares, me imagino que serían los cuernos, ¿no? El sofá, había los tambores, me imagino que harían una fiesta tremenda, porque Dios está con Israel. Dios está con su iglesia, la iglesia que ha comprado con su sangre. Y Dios espera de nosotros. Dios es un Padre amoroso que espera de nosotros, que nos da maestros, que nos da pastores, que nos da su palabra, que nos da ejemplos, que nos cuida, que nos muestra. Nos enseña a vivir realmente el Evangelio de la gloria del Señor, no el Evangelio comercial o nominal que hoy conocemos. Dios no es riquezas, Dios no es codicia, Dios es amor, Dios es paz, Dios es santidad, Dios es justicia. Amén. Amén. Jurar con gran gozo, con gran alegría. ¿Cómo me gusta esto? Me hubiese gustado estar en esa fiesta, ¿no? Que suena las tranquilidad, traía con la guitarra cantando y arriba. Y Ruth con el piano. ¡Qué maravilla! ¡Qué encuentro! ¡Qué encuentro! Hermanos míos, en paz hay que prepararse para la guerra. Cuando se sale con un barco a alta mar, se sale con el barco listo para la alta mar. Se dice la orden, todo a son de mar. Entonces todo los tambores, todo lo que hay en el barco tiene que estar atado, tiene que estar trincado, tiene que estar fortalecido, porque va hacia el mar. Y ahí las olas, lo que no está atado se pierde. Y es un peligro que puede matar a alguien. ¿Está bien? Todo a son de mar. Eso no se hace en medio de la tormenta. En medio de la tormenta es muy difícil hacerlo. No podemos estar buscando la santidad cuando ya tengo la espada de Damocles encima. No puedo. Santidad se busca en paz. Nos preparamos para la guerra. Y hermano, te puedo asegurar en el nombre del Señor, sin temor a equivocarme, que van a venir tiempos muy difíciles en Europa y en todo el mundo, pero en nosotros en especial. En nosotros en especial. Ya lo estamos viendo en la economía y esto recién empieza, recién empieza. Estamos a 16 minutos de un misil nuclear. 16 minutos tarda de Rusia acá. Y no sabemos lo que va a pasar. Sabemos que están tirando gasolina al fuego como locos porque es lo que quieren. Van a venir tiempos difíciles y está en nosotros en que Dios sea nuestro muro y antemuro, que sea como un muro de fuego alrededor de nosotros, como un muro de fuego, como el que dice no toquéis a mis escogidos. Dios gobierna todas las cosas, no hay nada que suceda sin que Él no lo permita. Nada puede suceder si Él no lo permite. Nada, absolutamente nada. Ni en el microcosmos, ni en el macrocosmos, no hay ninguna cosa que esté suelta de la voluntad de Dios. Nada. Dios permite tanto la paz como la guerra. Todo viene de su mano. Todo. Y nosotros somos sus hijos. Y Él quiere guardarnos y que confiemos en Él y ver su mano poderosa, siempre su mano poderosa. No en nuestra propia prudencia, no en mis propios razonamientos, no en mi refugio, mi capacidad, sino Dios es mi refugio, mi torre fuerte. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podía hacer Asa contra un ejército de 1 millón de etíopes? Sin embargo, confió en Dios y el Dios le dio una inmensa victoria. Una inmensa. Puede ser, por favor, que apague los móviles.
Dice el final de este versículo, en el versículo 15, dice que porque de todo su corazón lo buscaban, lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que Dios se esconde de nosotros o está queriendo que lo encontremos? No es el corazón de Dios el que no nos ama. Somos nosotros que no amamos a Dios. Así es. Sí, claro. Él nos amó primero. Él nos busca. Y nuestro corazón es el que tiene que aprender a amarle, a buscarle con todo el corazón. Dios quiere ser encontrado. Dios quiere mostrarse. Pero Dios no se va a mostrar en la inmundicia. Dios no se va a mostrar en la impureza. Dios no se va a mostrar en la incredulidad. Amén. Hermanos míos, somos un pueblo muy especial, redimido por la sangre de Cristo. Dios se encarnó. Los hombres veían a un hombre, pero ese hombre era un velo de la divinidad de Dios. Dios mostró que era humano en Cristo Jesús muriendo, y mostró que era divino resucitando en medio de los muertos. Y nos redimió. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Yo, desde que conocí a Cristo, mi vida es sentir una luz dentro mío, una llama que no puedo apagar, ni quiero apagar. Es una llama que me lleva hacia adelante y que ante todas las dudas y ante todas las tormentas que también vienen y vuelan en mi cabeza, siempre se sostiene firme que Dios ha tocado mi vida. Y aquel que no cambia, aquel que me amó ayer, me amará por toda la eternidad. Amén. Dios es nuestro escudo, nuestra victoria, nuestro refugio. Dios es el amparo de nuestra alma y de su iglesia. Dios. Yo le amo con todo lo que puedo amarle y aún sé que, como decía, alguien lo dijo, siempre nos vamos a quedar cortos, siempre nos vamos a quedar cortos. Hasta aquel día que seamos revestidos y se ha quitado de nosotros el pecado, la presencia del pecado en nuestras vidas. Entonces le veremos con todo el corazón y le alabaremos con toda nuestra alma. Pero somos nosotros los que no amamos a Dios. Él nos ama. Como dijo Pablo en los Corintios, nosotros no estamos estrechos hacia vosotros. Vosotros tenéis estrecho el corazón. Ensanchado, y ser ensanchado del corazón. Es poder comprender quién es el que nos está llamando, el que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, el que quiere darnos vida, que nos ha dado vida eterna, aquel que es poderoso para guiarnos por medio de la oscuridad, aquel que es poderoso para guiar la historia hasta la escena final que será el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo? Si me ha dado todo, ¿qué me va a negar? Dice, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Dios nos ha dado todo. Y nos ha dado la llave para abrir los tesoros que Él nos ha dado. Y esa llave que Dios nos ha dado para abrir los tesoros que Él nos ha dado se llama santidad. Santidad. Y les recuerdo, hermano, una vez más, como lo dije el domingo pasado, nuestro pecado no es inocuo. El pecado mío afecta a la iglesia, y el pecado de Juan Carlos afecta a la iglesia, y el pecado de Fran afecta a la iglesia. Todos nuestros pecados afectan a la iglesia. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Dios quiere bendecir un pueblo. Acuérdense del monte de Ai, cuando Josué fue a tomarlo y perdió Israel, y Josué fue delante de Dios
reclamándole, diciéndole, ¿cómo nos hiciste subir? Vos dijiste que nos ibas a dar la victoria. Y Dios le dice, están pecando, hay uno de tu tribu que escondió un manto babilónico, se lo guardó, un ídolo. La riqueza, la codicia, se codició un manto de oro y lo guardó, lo tapó en su tienda. Por causa de uno murieron 3.000 por el pecado de uno. Si somos parte del cuerpo, amemos el cuerpo. Conformémonos al cuerpo, ayudémonos unos a otros. Dios nos ha dado espíritu de libertad, somos libres. Yo puedo gobernar mi carácter. Y lo tengo, Y todavía no ha terminado conmigo Dios. Una vez iba en auto con mi señora y mi bebé, María Belén. En una avenida, no había nadie, en una avenida, y un auto salió en contramano, me pegó en la cola del auto y me hizo hacer un trombo con el auto. Y íbamos a la iglesia. Así que yo era bebito, ya me han pasado otros años. Me bajé de ese auto colorado. Digo, a este le agarro la cabeza, lo saco por la ventanilla y le aprieto el cuello hasta que le salten los ojos. Y cuando voy corriendo, todo enojado, el hombre hizo así, se escondió así detrás del volante. Y Dios me dice, ¿qué vas a hacer? Ahí me di cuenta. Así que llegué, le digo, ¿estás bien? Y el hombre bajó el vidrio. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? No, bueno, dice así acá y me fui. Dios sabe cómo gobernar nuestro carácter. Dios sabe cómo guiarnos, cómo transformarnos. Por último, 5 minutos más. ¿Qué dice el Padre Nuestro? ¿Cómo empieza? Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios no es santo? Evidentemente no. Dios es santo. Dios no puede ser más santo. Encontré en Deuteronomio 29, cuando Dios le habla a Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida por un pecado, porque se enojó delante del pueblo. Tenía que hablarle a la roca, que la roca diera agua, y en vez de hablarle, él se enojó, dice, ustedes me tienen enganchado, y agarró la vara y le pegó a la roca. Dios igual permitió que saliera agua, y Dios, que es misericordioso, hizo su voluntad. Pero por ese pecado, Moisés no entró. Cuando va Moisés a pedirle perdón, Dios le dice, no me santificaste delante del pueblo. No me representaste. Yo no soy así. Yo no soy así. Dios no es así. No es así. Cristo es la imagen de Dios, la expresión exacta de su sustancia. ¿Quién no quisiera estar con Jesús? En la cruz muriendo dijo, Padre, perdónanos. No saben lo que hacen. Santificar a Dios significa, cuando decimos santificado sea tu nombre, saber que donde estés, Dios está contigo y tú le representas. Eres embajador en el nombre de Dios. Somos cartas escritas por Dios en nuestros corazones. Ante el mundo, tú eres un embajador de parte de Dios. Amén. Por eso también dije en el Proverbios, el domingo pasado, como manantial corrompido y agua turbia, es el justo que cede ante el incrédulo. Cuando nosotros decimos, bueno, para que no me dé vergüenza que soy cristiano, voy a hacer lo mismo que hacen ellos, y te convertís en un manantial impuro, porque nadie puede beber de ti. No hay esperanza para los que están a tu alrededor, porque lo que tendría que ser puro no es puro. Amén. Yo les invito ahora, para terminar, que tomen un compromiso.
compromiso. Nosotros somos de Dios, no estamos hablando de la salvación, estamos hablando del camino de la iglesia. Estamos hablando de que tenemos que edificar muros, estamos hablando de que tenemos que santificarnos, estamos hablando de que queremos buscar realmente la bendición de Dios, que Dios pueda venir con todo su poder aquí. Yo hace 47 años que sirvo al Señor y he visto cosas del Señor maravillosas, que no las he visto aquí, pero espero verlas algún día. Amén. Les invito a que se pongan de pie. Y les invito a que hagan la oración conmigo, lo que quieran en su corazón. Dios es el que los mira, no yo. Dios es el que los mira, el que está aquí. Repitan mi oración delante del Señor. Señor Dios Todopoderoso, te amamos. Queremos aprender a amarte más. Alumbra nuestro corazón para que podamos limpiarlo. Quita de nosotros Fuera, quita, Dios mío, lo que no te agrada. todo lo que no te agrada, Señor. Que tu ángel con una brasa purifique nuestros labios. Una hora purifique tu palabra. Ayúdanos a santificarte, Ayúdanos a santificar todos los días de nuestras vidas. porque queremos ser de bendición. Queremos ser de bendición, Señor. Queremos venir a la iglesia Queremos venir a ti y ver tu gloria, y ver tu gloria, Señor. ver tu manifestación, Ver cómo te manifiestas. porque queremos agradarte, Dios. Queremos agradarte, Rey. Lo hacemos de corazón, Hacemos de todo corazón, de Señor. voluntad De voluntad, y Señor. toda la verdad. Con toda nuestra En el nombre de Jesús. en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por este día. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Amén. Ayúdanos a ser íntegros. Amén. Y ayúdanos a no perder la alegría del amor, Señor. Amén. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos míos. Dios les bendiga. Igualmente.